Bien, congresista Benítez. Gracias, presidente. Realmente estamos ante una situación difícil, presidente, que es tener que aplicar una sanción a un colega parlamentario, pero no por el hecho de fondo de decir que cometió errores, que tuvo declaraciones falsas o que omitió determinado hecho, sino al hecho de que el Congreso puede atribuirse, como ya lo hemos dicho anteriormente, sancionar hechos que no son de su competencia, lo cual tengo que insistir porque me parece que es un tema sumamente grave, presidente. Una cosa es primero ver el ámbito de acción que tiene la Comisión de Ética, que a pesar que ellos hayan dictado un reglamento interno que dicen que pueden investigar hechos anteriores cuando se sigue usufructuando del delito o cuando el delito continúa, eso es un texto que va en contra del orden jurídico de la Constitución y de los derechos fundamentales, señor presidente. No se puede, bajo ningún punto de vista, pretender extender esa atribución de la Comisión de Ética para comprender esos hechos. Y no es que se diga que se busca impunidad, porque si alguien omite declarar o hace una declaración falsa, es la autoridad competente la que tiene que investigar. Y en primer lugar le correspondería al Jurado Nacional de Elecciones, que como vemos acá no lo hizo. En segundo lugar le correspondería al Ministerio Público. El Ministerio Público ya formalizó una denuncia por estos hechos. El Poder Judicial ya aperturó instrucción. El Congreso ya levantó la inmunidad. Estos mismos hechos que estamos viendo el día de hoy ya son materia de un proceso penal que puede culminar con una sentencia condenatoria y a su vez esa sentencia puede dictar una inhabilitación de privación del cargo para el que fue electo. Pero si nosotros nos anticipamos y aplicamos una sanción, podríamos, digo señor presidente, en un debate técnico y jurídico discutirlo, podríamos llegar a violar el principio, como dicen algunos abogados, non bis in idem o ne bis in idem, que no se puede procesar dos veces a una persona por los mismos hechos. Habría que tener cuidado con eso, señor presidente, porque el proceso penal va a terminar también con la sanción administrativa, con la inhabilitación. Y el proceso que hoy día se hace puede ser utilizado posteriormente para un mecanismo de defensa. Y hay un caso que quienes hemos litigado lo recordamos, es el famoso caso Swain. Un ciudadano que ganó un habeas corpus, que venía conduciendo un vehículo aparentemente en estado de ebriedad. Lo detuvo la policía, lo llevó a la comisaría, le hicieron el dosaje etílico y se comprobó que estaba ebrio. Le pusieron una multa, le suspendieron la utilización del brevete, pagó su multa y luego la policía hizo un atestado y lo envió al Ministerio Público porque dijo, esto también es delito, dijo. Así como es una falta administrativa establecida en el Código de Tránsito, también es un delito. Y cuando eso llegó al Poder Judicial, el Poder Judicial dijo, señor, ya no lo puedo sancionar porque ya le aplicaron una multa, porque ya le suspendieron el brevete, porque ya pagó la multa. Y dos veces no se puede sancionar el mismo hecho. Además, la ley de procedimientos administrativos también habla de este proceso. Y si no me equivoco, la ley establece que cuando un hecho implica un delito y una falta, debe escogerse la vía penal antes que la administrativa. Y acá ya está el tema por la vía penal. Ya el Ministerio Público ya intervino. Así que no es que nosotros busquemos la impunidad, sino, insisto, hay que ver si tenemos o no competencia para investigar y sancionar hechos cuando no eran congresistas, cuando eran postulantes, aspirantes, candidatos. Y hay que ver también si la declaración o no de una hoja de vida influye en la elección. Aquí muchos dicen, no declaró, por consiguiente se engañó a la población. Yo pregunto, ¿la población revisa las hojas de vida para votar? Cuando uno va a la urna a sufragar, ¿le adjuntan la hoja de vida para que vea? Cuando uno ingresa a la caseta a votar, ¿ve pegados los currículums de los candidatos para decidir por cuál vota? ¿Acaso las hojas de vida dan puntaje por los títulos que uno acompaña, como son en otro tipo de concursos? Un minutito. Cuando son otro tipo de concursos, si yo acompaño maestría, doctorado, me da 3 puntos, 4 puntos, y por esos puntos llego a ser congresista. Incluso acá, permítame un minuto, congresista Mulder, incluso acá, presidente, cuando vino a exponer el distinguido abogado Javier Vallerresta, recordó algo que se pasó desapercibido. Ha habido casos de gente que estando en la cárcel la han elegido.
O sea que si se diera la hoja de vida, no eligen. Si está preso, peor, no deberían elegirlo. Pero ha habido casos históricos de que gente estando recluida ha ganado elección y ha asumido al Congreso y ha tenido que hasta salir en libertad. Entonces yo creo que este es un tema que hay que analizar. Me pide una interrupción el colega Mulder, si usted lo permite, presidente. Claro que sí, congresista Mulder, tiene la interrupción. Presidente, yo quisiera recordarle al congresista Benítez que estamos en una sesión pública, porque creo que él cree que estamos en una sesión reservada y ha dicho algo que me parece francamente insostenible, que es lícito suponer o facilitar o aceptar que alguien falsifique una hoja de vida porque supuestamente nadie la lee. O sea, que como el delito no va a ser público, se le puede esconder, entonces el delito puede ser perfectamente aceptado. ¿Eso es el criterio que nos ha venido a traer el congresista Benítez? Primer tema. Y segundo, que fue el último que dijo, es muy distinto que por delitos políticos sociales, como se llamaba antes, es decir, persecuciones sin juicio que se hacían por parte de dictaduras y que metían a personas en la cárcel, y que después con la elección que se hacía salían elegidos, es muy distinto del tema que estamos viendo ahora, que es un tema absolutamente ajeno a la política. Gracias. Puede continuar el congresista Benítez. Gracias, presidente. Yo sé perfectamente que es una sesión pública y yo digo las mismas cosas en las públicas y en las privadas o reservadas, no como algunos que en las reservadas dicen una cosa y en las públicas se quedan calladas. Hay que decir lo mismo, sea pública o privada. Hay que mantener una misma línea, hay que saber defender el debido proceso en todos los campos y en todos los terrenos, señor presidente. Y si yo he hablado de lo que ha expresado el colega Mulder es porque he recogido el ejemplo que ha puesto el presidente de la Comisión de Ética. He hecho la comparación sobre lo que se ha hecho. Incluso aquí, hace unos minutos se ha dicho un ejemplo de la aplicación de ese reglamento medio confuso que están aprobando, diciendo el ejemplo de un robo de un auto. Se ha dicho acá que si alguien roba un auto y sale electo congresista y sigue usando el auto, pues ahí está cometiendo la infracción. Si ese ejemplo yo lo traslado a la Comisión de Ética, ¿por qué razón tendría que sancionar a ese congresista? La respuesta sería porque no declaró que robó un auto. Sería por eso, porque es lógico. La sanción ética es porque no declaró. Entonces los congresistas que supuestamente roban autos tendrían que declarar: señor, declaro bajo juramento que robé un auto. De repente que robé una casa, que asalté un banco. Ah, ya, entonces ahora no lo eligen. Y si lo eligen, está usufructuando el delito. No cabe lógica, señor. Son ejemplos malos, ejemplos que no corresponden, que no son correctos. Entonces, señor presidente, yo creo que tenemos que actuar con serenidad. Con todo respeto, yo puedo decir que la Comisión de Ética está desnaturalizando totalmente su labor. En la última sesión yo dije que se había convertido en una especie de comisaría y que la Comisión de Ética elaboraba atestados policiales y que veía a todos culpables por igual y a todos les imponía la misma pena, 120 días, lo cual me parece no solo exagerado, abusivo, sino ilegal. Incluso en todos los informes que se han visto hasta ahora en sesión reservada o pública, no se habla de evaluar dónde está la inconducta, dónde está la falta ética. Se habla de todo el proceso legal, se habla de todas las faltas administrativas, se habla de todos otros ámbitos, pero no se habla del tema de fondo que es la ética, señor presidente, y eso es muy delicado. Por eso yo quiero insistir en el cuidado que debemos tener de si la Comisión de Ética tiene o no atribución para sancionar candidatos, postulantes o aspirantes al Congreso. Hay que ver desde cuándo una persona puede recibir los beneficios de congresista. Desde que se proclaman los resultados, desde que juramenta el cargo, desde que le entregan la credencial. ¿Desde cuándo? Hay que determinar eso para de ahí poder evaluar desde dónde podría cumplirse el Código Ética Parlamentario, pero no desde que uno postula. Eso me parece algo irracional, ilegal. Absurdo, señor presidente. No podemos ir contra ello. Yo le pido al Congreso que evaluemos esa parte. Es una norma que es incompatible con el reglamento. Eso no quiere decir que digamos que el congresista electo que falló haya cometido no una falta. Para eso ya intervino el Ministerio Público, para eso ya el Poder Judicial está procesando, para eso ya el Congreso levantó la inmunidad. Entonces, ¿por qué queremos nosotros ingresar a un terreno que ya no es de nuestra competencia, señor presidente? Yo le pido, para terminar, señor presidente, al Congreso, una reflexión. Hay que determinar
si tenemos o no competencia para ver casos cuando no eran congresistas. Y ese argumento de que porque usufructo al cargo, porque el delito continúa, es un argumento contrario al orden jurídico peruano. No se puede aplicar, atenta contra los derechos fundamentales, señor presidente. Y yo le pido a la representación nacional que evalúe este tema, que las autoridades competentes tengan que intervenir, y si el Jurado Nacional de Elecciones en su momento no lo hizo, ahora lo está haciendo el Ministerio Público y el Poder Judicial. Muchas gracias.